La construcción de una ciudadanía crítica se favorece desde una perspectiva que alienta permanentemente el pensamiento autónomo. La búsqueda de explicaciones y el reconocimiento de la provisoriedad y controversialidad del conocimiento social. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, docentes y alumnos. Desde este punto de vista, se produjo una crisis sistemática que afectó económicamente a todos los actores que transcurrían en el espacio escolar y daba lugar a respuestas que alteraban el sentido mismo de la acción educativa, convirtiéndose en un espacio de contención social. En ese contexto, ante el estallido social y derrumbe económico durante el 2001, se requerían varios cambios, es decir, se necesitaba pensar en políticas que reconocieran la educación como un derecho y no como una responsabilidad social. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar un lugar generador en el sistema educativo. Una de las leyes que impulsó para este nuevo sistema de inclusión fue la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006. Esta trajo consigo un nuevo conjunto de normas como la Ley de Financiamiento Educativo, Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Implementó tecnologías de información, la comunicación y la creación de Canal Encuentro. El kirchnerismo había tomado como condición necesaria aumentar el recurso financiero, aunque no suficiente en el ámbito educativo. Para ponernos en contexto, necesitamos mencionar sobre la herencia simbólica, tal como la llama Juan Carlos Tedesco, exministro de Educación de la República Argentina. Esta referencia, utilizada por el pedagogo, hace alusión a la nostalgia que se tiene a nivel social sobre el pasado glorioso de la educación. La escuela pública era garante de altos resultados de aprendizaje y el sistema cumplía funciones de movilidad y cohesión social. Este tenía una fuerte potencialidad para recuperar dos ideas centrales del apoyo político basado en el objetivo de construir sociedades más justas. Primero, la centralidad de la educación para la cohesión social y segundo, su carácter público. Esta dimensión tradicional educativa jugó un papel importante para impedir en la historia reciente que las políticas de privatización alcanzaran altos niveles de legitimidad social, como sucedió en otros países de la región. Durante este proceso que podríamos llamar de inclusión, además de leyes que modificaron la normativa que sustentaba la gestión educativa, las estrategias se dirigieron a brindar subsidios económicos en pos de mejorar las condiciones educativas, siendo la principal la asignación universal por hijos. El resultado de esta política ha permitido que alrededor del 65% de los niños, niñas y adolescentes lograran salir de la situación de indigencia y un 18% superara la situación de pobreza. Este programa tuvo un impacto positivo en cuestiones de reducir el abandono escolar. Sin embargo, no incidió en mejorar los logros de aprendizaje y en reducir la repetición. Durante la primera década del kirchnerismo, a través de los diferentes planes de construcción de escuelas, se estima que se construyeron alrededor de 1.580 escuelas. Asimismo, en ese periodo se plantearon nuevas metas educativas, como la universalización de la educación inicial, la obligatoriedad del nivel medio, la ampliación de la jornada escolar y el Programa Nacional de Alfabetización, creando 23.000 centros de alfabetización. Con respecto a las escuelas técnicas, objeto de una ley específica, cuyas disposiciones fueron la creación de un fondo administrado bajo la modalidad de mejoras y la inversión en tecnologías de información a través de los programas destinados a dotar de computadoras a los estudiantes. Esto permitió comenzar a superar las carencias provocadas por la desinversión. Es necesario destacar que las computadoras no solo fueron entregadas a colegios técnicos, sino que a todo el nivel secundario, en toda la nación. En algunas provincias también se entregaron en primaria.
En el otro extremo del sistema educativo también se diseñaron políticas destinadas para aquellos estudiantes que quisieran continuar estudiando carreras científico-técnicas, como las becas del Bicentenario, dirigida a los estudiantes que hayan completado el nivel secundario y que pertenezcan a un hogar cuyo ingreso no superase el monto básico. Con estas políticas, al igual que con las políticas sociales, se puede apreciar tendencias contrapuestas. Por un lado, se han reducido las desigualdades en el acceso a la educación. Por el otro, permanecen las desigualdades en los resultados de aprendizaje. Todas estas estrategias y políticas educativas, en ese contexto, giraron alrededor de la adhesión al sentido que este gobierno le daba a la educación. Tal sentido estaba basado en la justicia social, es decir, en construir un concepto del nosotros con principios de dignidad humana y solidaridad. A pesar de la gran inversión y proyectos en educación, este gobierno no consiguió legitimar y adherir la sociedad a estas políticas con respecto a la desconfianza en que se presentaba al momento de la elección o pensar en la escuela para sus hijos. He aquí una paradoja para describir esta situación. Aunque la universalización del acceso y la incrementación de fondos para inversión permitió mejoras en la educación, la escuela pública de gestión estatal perdió su liderazgo. Durante el mandato kirchnerista se notó un incremento considerable en la matrícula de escuelas privadas en todos los niveles. Esto se debe al quebrantamiento educacional y las bajas expectativas respecto al poder transformador de la escuela, con las que se concebía la sociedad. Por ello, las familias que cuentan con recursos tienden a enviar a sus hijos a escuelas privadas. Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, menciona al respecto que hay una serie de discursos que se fueron instalando en excusa a la inacción por parte de los dirigentes frente a estas situaciones y desmejoras en cuanto al aprendizaje. Además, comenta acerca de las grandes diferencias interprovinciales con el gasto por alumno, siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires 5 veces mayor que el gasto por alumno que en otras provincias como Jujuy y Formosa. En otra cuestión, la privatización de la educación presenta consecuencias negativas notables, como la segregación socioeconómica dentro del sistema educativo y la forma en que las escuelas se aglutinan en forma homogénea. Es decir, las escuelas incorporan alumnos cada vez más parecidos a nivel socioeconómico. Los porqués de esta privatización son variados, sin embargo, conforma una especie de espejismo en el que las clases medias aspiran a concretar su ilusoria autosalvación, ampliando así la segregación socioeconómica entre escuelas. Para concluir este trabajo, podríamos decir que la educación en sí necesita ser más permeable, que los dirigentes formulen nuevos modelos para la época en la que vivimos y que éste responda a las necesidades sociales cada vez más diversas, tomando en cuenta que la educación es un derecho. Si bien la presidencia del kirchnerismo dejó un legado de expansión y un gran acceso a la educación, es evidente que se necesita seguir trabajando y mejorando, en pos de garantizar que la educación pública reciba los fondos y recursos fundamentales que promueven la participación de todos los actores involucrados, así como también el apoyo y cuidado que la educación pública requiere con el objetivo de construir un futuro más justo, de igualdad y sustentabilidad. Punto de armonía para poder solucionar un problema tremendamente grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación.